buenas a todos los hermanos, amigos, pastores. Nuevamente estamos por este medio Vida TV y seguimos con los estudios del libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación. Bueno, hoy nos toca estudiar la iglesia de Esmirna. Esmirna significa lo amargo. Y Esmirna, pues, es una iglesia bastante significativa. Ahora, como estamos estudiando las iglesias, quisiera dar un pequeño detalle en cuanto a la interpretación del libro de Apocalipsis. Ya sabemos que el libro de Apocalipsis tiene su texto clave, versículo clave, como lo tiene cualquier libro de la Biblia. En este caso estamos hablando de Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, donde habla de los tres aspectos, o los tres etapas de las cosas que has visto, las cosas que serán y las cosas que sucederán después de estas. Entonces ahí está hablando acerca de los tres aspectos del libro de Apocalipsis. Si entendemos bien el versículo clave del libro de Apocalipsis, no vamos a tener problemas para que el Señor nos ayude a entender y nos ilumine a través del Espíritu Santo el entendimiento del libro de Apocalipsis. Hay otros textos también claves en la Biblia. Por ejemplo, le digo esto como parte de un ejemplo, recordando el ejemplo que le di de las tres tuercas y el tornillo, ¿no? No forzar las escrituras, no hacer algo liviano, con mucho libertinaje, sino que sea una interpretación correcta, adecuada y muy sana. Si vamos a estudiar, por ejemplo, lo que nos enseña el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11-12, que habla acerca de los ministerios. Si el versículo clave de Efesios, que es Efesios 2:20, entendemos bien ese versículo que habla de los 5 ministerios, pues si entendemos y le hacemos una buena exégesis a Efesios 2:20, no vamos a tener problema también. Ahora, un texto clave, por ejemplo, la doctrina de los ángeles, podemos estudiar Hebreos 1:14, ahí habla bien de la doctrina de los ángeles. Si vamos a hablar de un texto clave de toda la Biblia, sería en este caso Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tiene una connotación con la primera promesa mesiánica que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Bueno, es un pequeño preámbulo que le doy introducción para meternos de lleno en el libro de Apocalipsis. Pero vamos a ver tres aspectos cuando estemos leyendo el libro de Apocalipsis, que son muy importantes entenderlo. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, o aún cualquier otra parte de la Biblia, pues bueno, tenemos que verlo de tres, pudiésemos decir, de tres posiciones, o tres niveles, o tres aspectos. El primero es cuando yo ya leo la palabra del Señor, leo en el caso ahorita que vamos a leer el libro de Apocalipsis en la iglesia de Esmirna, pues cómo Dios trata esa palabra para hablarme a mi vida. Esa sería la primera interpretación, ¿no? Cuando yo leo la palabra, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir. Toda la escritura Dios la ha colocado para tratar con nosotros. Es la revelación perfecta. Ahora bien, esa sería la primera parte. La segunda parte es que existió una iglesia de Esmirna, que Dios la escogió, porque en ese sitio donde se desenvolvieron las 7 iglesias de Apocalipsis, en el mar Egeo, ese territorio, habían más iglesias, pero Dios, en su soberanía o su jurisprudencia soberana, Dios escogió a Esmirna. Entonces existió una iglesia en aquel entonces. Y la tercera interpretación que podamos darle a la Biblia en cuanto a las iglesias, pues también data a través de todos los tiempos. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso comenzó en el año 53 y terminó aproximadamente en el año 170. Y la iglesia de Esmirna, a través de los tiempos, algo escatológico, que comenzó en el año 170 hasta el año 312 y así sucesivamente. Hoy por hoy, bíblicamente hablando, proféticamente hablando, apocalípticamente hablando, estamos en la iglesia de la Odisea. Bueno, vamos a leer allí a continuación el primer versículo en cuanto a la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna dice así, versículo 8, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el
primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bueno, ya como todos sabemos, la Biblia, especialmente el Apocalipsis, tiene mucha simbología, también tiene mucha alegoría, mucha simbología, materiología también contiene la Biblia, o sea, el significado aún de los materiales. Ahora, aquí cuando dice que le escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, se le está dirigiendo prácticamente al líder de esa iglesia, en este caso era un pastor. Escribe al ángel, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Allí está hablando prácticamente denota esto, la parte de la eternidad. Pues Dios trajo el tiempo de la eternidad. Cuando al principio Dios creó los cielos y la tierra, estaba trayendo de la eternidad el tiempo, está trayendo el cronos aquí a la tierra. Y por eso que Dios ha colocado eternidad, según el libro de Eclesiastés, ha colocado eternidad en cada uno de los seres vivientes. Hay algunas religiones, denominaciones que dicen que pues a veces son como las burbujas, que el alma, si Dios no le agrada, pues explota y ya se acaba, porque Eclesiastés dice que perecen sus pensamientos, pero tenemos que tener cuidado con esas interpretaciones. Recuerda las tuercas, no forzar las escrituras para querer decir lo que yo quiero, lo que me conviene a mí. De todas maneras, estamos en el tiempo, estamos bajo el cronos de Dios, el cronos que nosotros nos regimos prácticamente por el calendario gregoriano o juliano, que son 365 días, pero la Biblia está hablando acerca de un calendario judío, un calendario lunar, y esa es la manera en que cuando comprendemos el calendario judío o calendario lunar, pues también tenemos que enfocarnos también en la buena interpretación. Eso en cuanto al cronos. Cuando hay cristianos que hablan acerca del kairos, el kairos tiene que ver con los acontecimientos perfectos de Dios. Dios quería que, según la profecía de Miqueas 5:2, que Jesús naciese en Belén. Según la profecía, María y José caminaron en su burrito más de 100 kilómetros. Tenía que cumplirse el kairos de Dios, justamente allá en Belén, donde nació Jesús. Y Dios también hace su kairos también con nosotros. Él cumple su palabra a cabalidad y Él cumple su propósito ahora en su vida y en mi vida, Él la cumple a cabalidad. Y claro, la otra palabra es el tachei. El tachei es que cuando Dios decide cumplir su palabra, lo cumple a cabalidad. Un ejemplo del tachei lo encontramos en Isaías. ¿Acaso yo no puedo hacer que una nación se enriquezca, sean prósperos o ricos en un día? El caso de Israel cuando salió de Egipto después de 400 años, en un día ellos fueron multimillonarios, donde las egipcias les daban el oro, la plata, todo lo que ellos necesitaban para construir el tabernáculo. Dios tiene sus propósitos en cada situación de nosotros. Y así sucesivamente, el pueblo de Israel, por ejemplo, en un día se constituyó como nación. Fue un 14 de mayo de 1948, cuando Israel se constituyó como una nación. Ve que Dios cumple su palabra, y Dios, para lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Pero seguimos leyendo allí el libro de Apocalipsis, estudiando de una manera expositiva. El versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Lo interesante aquí, lo que nos enseña el libro de Apocalipsis, es que Dios conoce la obra de cada iglesia local, conoce la obra de cada denominación que hay en el mundo donde su enfoque es predicar a Cristo. Dios conoce la obra de cada iglesia local. Pero hay algo muy interesante allí, que habla de la sinagoga de Satanás, y esta sinagoga está introducida dentro de la iglesia del Señor. O sea, para que me entiendan, la sinagoga de Satanás introducida dentro de la sinagoga de Cristo, porque la palabra
iglesia, que viene del griego eclesia, significa un grupo llamado aparte. Entonces, el grupo llamado aparte somos nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Y qué significa la palabra iglesia? Bueno, una congregación o una sinagoga. Jesús siempre iba a la sinagoga. Pero aquí lo que nos enseña porque dice que había una sinagoga dentro de la sinagoga de Cristo. O pudiésemos decir, la iglesia satánica, la iglesia de Satanás dentro de la iglesia de Cristo. Y hoy por hoy se puede ver y aún a través de la historia se puede ver estos fenómenos de lo que hace Satanás dentro de la misma iglesia cristiana. Hace tiempo leí en un libro, no sé dónde, una hermana tenía como mascota una culebra que le habían traído del Amazonas y la acariciaba mucho y la quería demasiado. Y pastor, a mí soy fanático de las serpientes y tengo esta mascota y cuando salimos al patio a tomar el sol, ella está al lado mío y ella es lo que se hace es que se estira, yo me estiro y ella también se estira. El pastor discernió y le dijo, mire hermana, cuidado con esa mascota. Lo que está haciendo su mascota, su querida mascota, es que la está midiendo. La está midiendo porque llegará el momento que le va a quitar la vida y se la va a comer. Entonces tenga cuidado con esa mascota porque lo que lo está es midiendo. Así es Satanás también. Satanás siempre mide a las iglesias. ¿Con qué razón? Para destruirlas, para dañarlas. Ese es el enfoque que tiene el enemigo: dañar, matar, destruir y robar. Es el ministerio satánico. Y él siempre está midiendo, cada congregación. Lo que pasa es que nosotros como cristianos tenemos que tener el discernimiento espiritual. Hace unos días atrás me llamó de un sitio aquí de Venezuela un hermano que tiene un ministerio a nivel nacional. Y él me dice, pastor, sabe que hay este ministerio, pero hay otro ministerio que nos quiere dañar y nosotros somos los verdaderos, ellos son los falsos. Yo le dije, hermano, me disculpa lo que le voy a decir, pero si usted es de una denominación, esas que son carismáticas, entonces ¿dónde está el discernimiento del Espíritu? ¿Dónde está el discernimiento? ¿Por qué no disciernen las cosas? Yo pensaba que me iba a regañar o me iba a contestar. Pastor, tiene usted razón, ¿verdad que sí? Necesitamos el discernimiento del Espíritu. Y en realidad necesitamos el discernimiento del Espíritu porque hoy en día Satanás está haciendo estragos, está dividiendo iglesias, aún está dividiendo confraternidades. Hace unos años atrás, una famosa denominación a nivel mundial, más de 500 pastores divididos, simplemente por cuestiones de ansias de poder, la avaricia, el dinero, y otros han caído por cuestiones de faldas. Pero Satanás siempre está midiendo a la iglesia, su enfoque es destruirlo. Por eso, hermanos pastores, tenemos que discernir las cosas, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Juan, ahí en la isla llamada Patmos, le reveló esta verdad y nos revela esa verdad también a nosotros, porque Satanás siempre nos va a estar midiendo. Hace unos años atrás, recuerdo yo, esto es algo que les voy a decir, algo un poquito fuerte. Hay una hermana, nunca conocí a la hermana, pero a través de otra hermana, la hermana de Caracas, yo aquí en Rubio, y la hermana me dice, pastor, hay una hermana que vive en Caracas, pero está confundida, está yendo a psicólogo. ¿Y eso por qué? No, porque ella quería irse de la iglesia donde es miembro, donde les prohíben ciertas cosas, y de esas iglesias que prohíben, cualquier cosa es pecado. Bueno, eso se respeta, yo respeto ese tipo de congregaciones. Pero el pastor le dijo, hermana, si usted se va de la iglesia, se le va a morir un hijo. Yo dije, uy, pero ¿cómo se le ocurre a ese pastor decir eso? Entonces la hermana está confundida, está desesperada porque ella agarró esas palabras y yo quiero que usted le ministre. Eso fue hace muchos años atrás, no habían salido los celulares todavía estaban los teléfonos de KTV. Y sí, al jueves a las 4
le empecé a ministrar a la hermana, y uno de los consejos que le di: mire, hermana, usted me va a hacer caso a lo que le voy a decir como pastor. Lo que va a hacer es que inmediatamente váyase de esa iglesia, porque no le conviene. Satanás te está midiendo. Satanás lo que ha venido para destruirte. Y aún está este pastor, en vez de ser sabio, él está usando más bien cosas que no son de Dios. La hermana por fin se fue, y cada 8 días yo le ministraba. Al fin la hermana encontró la paz, encontró la vía, la parte sabia, ¿no? Porque aún en estos casos, como ministros, tenemos que ser sabios para poder dirigir a otros, darle buenos consejos a los otros. Entonces, Satanás hoy en día, hermanos, está midiendo especialmente a las iglesias locales. Vamos ahora a leer el versículo 10, y esto es algo que nos da ánimo y aliento, porque esto, aparte de que la Biblia nos muestra verdades muy crudas, nos muestra también el ánimo que Dios le da a la iglesia de Esmirna, y le dice: no temas en nada lo que van a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. No temas, nos dice el Señor. Es palabras de ánimo también para nosotros como líderes, como iglesia de Cristo. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Fue lo que el Señor le dio, las palabras de ánimo que le dio a Josué, y nos lo dice también a nosotros en este mundo en que estamos viviendo, esta situación mundial que estamos viviendo, la situación económica, la situación política, la situación religiosa. Estamos viendo un tiempo catastrófico que lo tenemos que agarrar solamente es del Señor. Y el Señor dice: no temas ni desmayes, porque el Señor va a estar contigo. Vamos a pasar por tribulación, vamos a pasar por pruebas, pero en medio de estas pruebas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Dios anima a la iglesia de Esmirna, y nos anima también a nosotros, y anima también a la iglesia a través de los tiempos. Ha habido casos, ha habido problemas a través de las grandes misiones, pero Dios siempre ha estado con ellos, animándoles y dándole palabra de aliento para que sigan adelante. El último versículo, esta parte que dice: y tendréis tribulación por 10 días. Hemos visto la parte de la numerología bíblica, el significado de cada número. Ya vimos que el 6 es número de hombre, 7 es número de la perfección, número de Dios, pero el 10 es de la prueba completa. Y es algo que debemos enfocar en la parte cultural, porque cuando habla de los 10 días, Juan, pues estando en la isla llamada Patmos, pues él se aferró a una cultura de que era que los gladiadores lo tenían por 10 días guardados, y a los 10 días, después de estar encarcelados, los soltaban para luchar, sea para la victoria o para la muerte. 10 días, allí estaban 10 días confrontados entre ellos mismos, pasando esta prueba. Entonces, nosotros, si nos vienen las pruebas, nosotros las vencemos en el nombre del Señor. No ha venido ninguna prueba que no tenga solución. A veces uno puede estar en una cueva y uno puede estar entre la espada y la pared, todo se vuelve oscuro, pero al final del túnel siempre está la lucecita de esperanza, siempre está allí esa palabra de ánimo. A veces nos encontramos que no sabemos qué hacer, pero no temas, el Señor nos va a guardar de las pruebas, de la tribulación. Así que, pastor, hermano, amigo, si usted está pasando por algún problema, alguna prueba, no desmaye, no temas. Como dijo el sabio, le dijo al rey: esto también pasará, todas las cosas pasan en la vida, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, el versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo nos ministra, usa cualquier medio, pero principalmente está la palabra escrita, la palabra profética, la que Dios usa para animarnos.
Pero hay algo que nos dice allí, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Bueno, se dice que el cristiano nace 2 veces y muere una sola vez, porque nace de papá y mamá, y el nuevo nacimiento, como lo enseña Juan capítulo 3 con Jesús y Nicodemo, el que no naciera de agua y del Espíritu. Y el agua lo que significa es la palabra, siendo renacido no de simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. O sea, ahí el contexto de este nacimiento, que es por la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces ese es el otro nacimiento, que es muy significativo para nosotros, de encontrar, cuando encontramos a Cristo, cuando le aceptamos, le abrimos las puertas de nuestro corazón y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es parte de lo que dice allí. Ahora, el no cristiano, el que se domina, el impío, el pagano, el inconverso, si nace una vez, pero muere 2 veces. Nace de papá y mamá y muere 2 veces. ¿Cómo que muere 2 veces? Bueno, la muerte física, y aquí está hablando acerca de la separación eterna cuando se vea con su Creador, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después vendrá el juicio. Allí podemos también hablar de la famosa doctrina de lo que dice, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay que tener una buena interpretación. ¿Qué nos enseña la doctrina de la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Es aplicable para cristianos o para impíos? Yo lo veo a través de la Biblia, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es aplicable solamente a los que no son cristianos, porque ellos resisten siempre al Espíritu Santo. Como dice Hechos capítulo 7, vosotros incircuncisos siempre resisten al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha venido para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces eso nos enseña la palabra del Señor, y si no, dice que pasa a ser reo de juicio eterno. Dios habla a todos los seres humanos, Dios trata con cada ser humano. Nadie puede dar excusa de que no se le habló de Cristo. El Espíritu Santo siempre está ministrando, y más cuando hay una familia que siempre está orando por su familia de sangre, o por sus vecinos, por sus amigos. El Espíritu Santo comienza a ministrarle, comienza a tratar con ellos a través de cualquier medio. Entonces el pecado que no se perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque después que la persona ya muere físicamente, ya no, así usted le haga 20,000 misas, ya que se fue para su sitio. No como las lágrimas hoy en día, las famosas lágrimas cuando hay un funeral, colocan allí, ha muerto cristianamente, y hay un ladito que le dicen, vuela alto, le dicen, pero yo no he visto a alguien que le diga, baje bien abajo, porque no lo hay, porque el que tiene a Cristo va a la presencia del Señor, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero los que no tienen a Cristo, dice la Biblia lo habla muy bien en la doctrina del infierno, el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces hoy en día el que no acepta a Cristo, pues bien abajo va, pero el que acepta a Cristo y muere en Cristo, sí le podemos decir, vuela alto, porque tiene a Cristo en su corazón. Bueno, queridos hermanos y amigos, esta es la parte de la enseñanza. Quisiera seguir hablando más del libro de Apocalipsis, especialmente de la iglesia de Esmirna, pero hay mucho que decir y muy poco tiempo para poder conversar con ustedes y decirles estas grandes verdades que contiene el libro de Apocalipsis. Dios me le siga bendiciendo en gran manera.